Hola, en Opinión y Análisis para 4TV, soy Javier Cravioto. El día de hoy voy a comentar sobre el dato del que hay que hablar el día de hoy. 13.400.000 personas mexicanas dejaron de ser pobres entre 2018 y 2024. Esa es la noticia. Y además de la noticia, es una gran noticia, porque hace apenas algunos meses calculábamos que el dato, que sabíamos que iba a ser bueno, rondaría entre 10 y 11 millones. Pero finalmente el INEGI nos confirma hoy el dato, 13,4 millones. Vamos a la historia, porque hoy es necesario recordar esa frase que se convirtió en política y accionar de un modelo transformador que se llama la 4T. Por el bien de todos, primero los pobres. Por eso, no es lo mismo ser de izquierda que ser de derecha. Y este dato de hoy es un claro ejemplo de una distinción fundamental entre ambos modelos. Por una parte, la derecha, que hoy es oposición y que tiene nombre y apellido, PRI y PAN. Son los partidos, es la oposición que mantuvo al pueblo empobrecido, con los salarios mínimos congelados y usando programas sociales de manera clientelar, distribuyendo estos programas a través de sus propias organizaciones. Y por supuesto distribuyendo la parte que les quedaba de lo que en su propio beneficio iba por delante. Pero por otra parte está esta idea de la izquierda que bajo un panorama, una idea fundamental, busca acotar la desigualdad y sacar a la población de la pobreza. Y no somos ingenuos, porque sabemos que con errores de por medio y sobre todo que la tarea es incipiente e inacabada. Se ha tenido un gran logro. Antes de López Obrador, y este es solo un ejemplo, en los 10 años previos, que es gobierno de Peña Nieto y parte del espurio presidente Felipe Calderón, 3,4 millones cayeron en la pobreza. Pero esos eran los tiempos del avión presidencial, de los gastos suntuosos, de las borracheras diarias del calderonista, ¿no? Así es que por esa diferencia entre proyectos, entre modelos, es que hoy hay que hablar de esta noticia. Es interesante, y nos habla claramente de ellos, que los medios de comunicación, por ejemplo el Reforma, ese periódico que es del gusto de algunos, incluyendo a la más rancia derecha de este país, ni siquiera lo pusiera en su primera plana esta noticia, ¿no? Y que otros regatearan la información. Por ejemplo, el periódico El Financiero pone que poco más de 8 millones salieron de la pobreza y no pone los 13.400.000, porque es que ellos solo registran del 2022 al 2024. Bueno, pues es una gran tontería, no es como si hoy ponemos, híjole, del miércoles acá solo 15 personas salieron. Pues no, el dato es en el sexenio de López Obrador, 13.400.000 personas salieron. Pero los medios de comunicación se equivocan una vez más, porque insisten en creer que los ciudadanos somos tontos y que pueden tapar el sol con un dedo. Porque la noticia, y repito y reitero, es que de 2018 a 2024, y que ese es el sexenio del presidente López Obrador, la reducción de la pobreza fue de 13,4 millones de personas, en lo que se llama pobreza multidimensional. Y de 15,8 millones los que dejaron atrás la pobreza por ingresos. Porque por esto también a mí me parece que criticar a López Obrador hoy desde esa izquierda que escatima la transformación lograda, porque hoy lo vemos, hay mesas de opinión, hay voces que desde una presunta izquierda cuestionan los resultados de ese sexenio para acomodarlo a lo que les gustaría que hubiera pasado, a la perfección que buscaban, y no a lo que se ofreció y se cumplió.
porque fue precisamente lo que ofreció el presidente López Obrador, abatir la pobreza. Y por si estas mesas y estas voces tenían hoy duda, el INEGI lo confirma. Por el bien de todos, primero los pobres. Lo que está en este país en crisis es que en la derecha y en la oposición en general hay una incapacidad de analizar los resultados a la luz de las coyunturas. Deberían entenderlo, pero por si no, hay que explicarles. Durante la mayor bonanza petrolera del país, México era una fábrica de pobres. Y por el contrario, a pesar de la pandemia que trastocó la economía no solo de México, sino del mundo entero, México disminuyó la pobreza en lo que hoy vemos, sabemos, es el primer sexenio de la Cuarta Transformación. Y, por supuesto, y hay que decirlo, aunque les duele escucharlo, esto fue bajo la gobernanza y directriz de aquel patarrajada de Macuspana que le vino a dar lecciones de economía a la llamada élite estudiada en las universidades del extranjero, aquellas que decían que no se podía. ¿Cómo es que este chairo vino a poner en la mesa que era una absoluta mentira del neoliberalismo, que el incremento de salarios crearía inflación desbordada, inestabilidad y la quiebra de la economía? ¿Y cómo es posible que en los gobiernos del PARIAN se incrementara los salarios cada año un par de pesos, 3 pesos, aduciendo que esa era la medida responsable para que la economía creciera, ¿no? Desde que se mide la pobreza en México, nunca se habían obtenido estos resultados. Y ojo, se debe a la reducción del outsourcing, a las reformas laborales y a los incrementos salariales como la principal causa de esta reducción de la pobreza. Contrario a esa idea que quieren plantear de que estos criminales neoliberales que quieren plantear de que se debe a las dádivas y a las limosnas, que así le llaman ellos a los apoyos sociales del gobierno, ¿no? Pero si revisamos el informe del INEGI, que tiene mucha lectura, podemos desglosar algunos datos. Entonces, por ejemplo, nos dice, entre el 2018 y 2024, 6 millones de personas dejaron de vivir con carencias en su vivienda por falta de servicios básicos. Y más de 3 millones tienen ahora calidad y espacios habitacionales y de uso recreativo. Entonces, para quien no tiene esa necesidad económica, quien no vive en esa situación de pobreza, a lo mejor cuesta entender la importancia de lo sucedido y cuesta entender por qué el amplio apoyo que tiene la Cuarta Transformación entre la ciudadanía, ¿no? Entonces, el resumen del reporte del INEGI, que no es otra cosa que la calificación que se le da al trabajo realizado durante el sexenio anterior, primero de la 4T, es la disminución de la pobreza en México durante el sexenio de López Obrador mejoró la calidad de vida de 13,4 millones de personas. Redujo la pobreza del 41.9 al 29.6. Nunca había sucedido esto. Nunca había habido tal porcentaje de pobres en México. Siempre fueron 40, 50, 60, 70% de pobres en México. En este sexenio se bajó del 41.9 al 29.6. Y lo que es la pobreza extrema se redujo del 7% al 5.3%. Esta es la noticia, ¿no? Entonces, por otra parte, no hay que olvidar que esto que es un logro económico, político, social de nuestro país, se dio en un contexto adverso, porque fue un contexto en donde tuvimos la pandemia, que afectó a todo el mundo, y tuvimos la inflación también en todo el mundo, altos precios de materias primas en todo el mundo.
Entonces, el salario mínimo, los programas sociales y las políticas laborales contrastaron ese efecto de pandemias, de inflaciones, de la situación en el mundo. Este resultado, además, que hay que resaltarlo también, ¿de qué nos habla? Este resultado es una clara señal de que está mejorando la equidad, es decir, la igualdad ha mejorado, ¿no? El índice de Gini, que es el indicador con el que se mide la desigualdad, el ideal es 0, es decir, 0 sería no hay desigualdad, 1 es absoluta desigualdad, ¿no? Bueno, el índice de Gini estaba en 0.46, 464 para ser preciso, al inicio del gobierno del presidente López Obrador, y disminuyó al 0.441. Entonces, se dice fácil, pero todo este crecimiento, porque implica crecimiento económico, se dio con estabilidad social, se dio generando acceso a derechos como la salud y como la educación. En México hay consistencia en la información con que se mide la pobreza y desde 1988. En realidad tenemos datos consistentes con iguales métricas desde 1988. Entonces vamos a ver los datos cómo se contrastan, ¿no? El gobierno de Carlos Salinas, aquel gurú de los neoliberales, ¿no? El padre del neoliberalismo aquí en México. En su sexenio, 4 millones más de pobres al término de su sexenio. El 52.4% de la población estaba en pobreza. Siguió Ernesto Zedillo, el vendedor de la industria nacional, vendedor del país. En su sexenio, 5.8 millones más de pobres. Subimos al 53.6% de la población. Y después, en este sentido, hay que decirlo, en el gobierno de Vicente Fox, el esposo de Martita, se redujo la pobreza, se redujo en 7.6 millones de pobres. Es un buen dato, no lo podemos regatear, hay razones que lo explican, el precio del petróleo, una serie de razones, pero no, es un dato que no se va a regatear. Se disminuyó la pobreza en 7.6 millones, quedamos al 42.9 de la población. Y luego vino el gobierno del señor Felipe Calderón, que era aquel subordinado del narcotraficante García Luna. En el gobierno del señor Felipe Calderón, al que tanto quiere la derecha de este país, 7.2 millones más de pobres. 7.2 millones más de pobres. Esto es, nos fuimos al 45.5% de la población. Siguió Enrique Peña Nieto, el culmen de la corrupción. No hubo cambio. No hubo cambio por el crecimiento de la población. Quedamos en el 41.9% de la población. 41.9% de la población en pobreza. Y entonces el dato de hoy nos dice que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el Chairo, hubo 13.4 millones menos para quedar en un 29.6% de la población. Si esto no es una gran noticia para el país, no sé qué otra cosa podría serlo, ¿no? Este es el menor número de pobres en México. Y esto representa un parteaguas del futuro al que realmente podemos aspirar si nos mantenemos alejados de gobiernos de derecha, de gobiernos neoliberales, ¿no? Decía Jaime Sabines, nuestro poeta chiapaneco, tiene un pequeño poema que se llama No es que muera de pobreza. Dice, no es que muera de pobreza, es que muero de tener que vivir en la pobreza, de cargar conmigo este silencio de hambre, de cargar con la sombra que crece y que pesa. No es que muera de la pobreza, es que muero de este dolor que es mío, de no encontrar en la esquina un gesto, una mano, una palabra que alivie esta agonía. Cierro con este dato.
La reducción de la pobreza en el sexenio anterior representa un promedio de 200,000 personas menos de pobres cada mes. 200,000 personas menos de pobres cada mes. Y este es el dato. Hay que contrastarlo con que de 2006 a 2018, los pobres se incrementaron en 15 millones, es decir, a un ritmo superior a 100,000 personas pobres por mes. Es decir, esa fábrica de pobres del neoliberalismo hacía 100,000 pobres cada mes en este país. En el sexenio de López Obrador se disminuyó en 200,000 pobres cada mes. No, obviamente no somos iguales. Obviamente tenemos un proyecto de país, que por cierto hay que cuidarlo. Muchas gracias.